¿No es curioso que en los últimos tiempos haya tantos de nosotros que nos estemos dando cuenta a la vez del dolor emocional y espiritual que hemos vivido y que hemos callado? Yo tengo un podcast y publico sobre estos temas a menudo y me gusta mucho conversar con la gente y recibo muchos comentarios y mensajes de personas que se identifican con lo que cuento. Es asombrosa de verdad la cantidad de mensajes y doy muchas gracias por todos los que os atrevéis a hablarme de esto. Pero hasta que comencé a hablar de estas experiencias, pensaba que solo eran cosa mía. De hecho, pensaba que no iba a haber mucha gente a la que le interesaran estos temas. Lo pensaba porque no había nadie hablando de ello. Y resultó ser, pues, todo lo contrario. Lo que pasaba es que todos lo llevábamos escondido, con vergüenza. A todos nos daba miedo articular y expresar que no nos sentíamos cómodos, que había enseñanzas en la iglesia que nos dañaban, y aún así seguíamos tolerándolas en silencio, que había gente que nos estaba haciendo daño con sus predicaciones y con sus enseñanzas y con su forma de liderar, y nos callábamos por miedo, que una parte de la experiencia en las iglesias estaba atravesada por el dolor, la vergüenza y la culpa, sobre todo la culpa. Y no conseguíamos ver que hubiera nada extraño alrededor de todas estas cosas, como que no parecía que pasara nada, no estaba pasando nada para que nos sintiéramos así, y por eso nos callábamos. Durante el último año yo he descubierto algo y es de lo que os quiero hablar hoy. De lo que nos hemos dado cuenta todos nosotros es de que hemos sufrido abuso espiritual y de que está mucho más extendido de lo que nos atrevemos a entrever. Es como asomarse a lo alto de un rascacielos y ser conscientes por primera vez de la enorme distancia que nos separa del suelo, de lo peligroso que es estar ahí y de lo serio y real que es ese peligro. Hasta hace bien poco este abuso espiritual no tenía nombre. De hecho, muchos siguen sin asociar su malestar interno a la respuesta natural de cualquier ser humano cuando se violenta una parte de su identidad. Me he pasado años como traductora y editora que soy, especializada en libros de teología, editando y traduciendo enseñanzas, devocionales y estudios que dan ánimos y tratan de dar una respuesta al por qué nos cuesta tanto lo que llaman la vida cristiana, así entre comillas. Siempre me resultaba bien extraño eso. En teoría el Evangelio debería ser una buena noticia, pero todo el discurso del mainstream evangélico, de los que están en las cotas más altas de poder, se había articulado en torno a lo difícil que es cumplir con las expectativas de la vida cristiana, como que siempre es un esfuerzo y que uno nunca se esfuerza lo suficiente. Y hemos normalizado este ser cristianos, entre comillas, que nos cuesta esfuerzo, que nos cuesta obediencia y voluntad. Nada de amor, gozo, paz, paciencia, ya sabéis, no. Para nosotros lo que había era ansiedad, agobio, frustración, esa obediencia ciega, ese sometimiento obligado. Nunca nos hemos parado a pensar que esto en realidad es raro. Es que es raro. No encaja con el mensaje bíblico. No encaja con esas fuerzas y esa energía curiosa, extraña, que atravesaba a nuestros primeros hermanos en la fe y que tenía el centro de su ser anclado en una alegría que era indestructible y contagiosa. No hay nada de eso en ese discurso de la disciplina, la obediencia, el esfuerzo que se predica en muchos púlpitos. Y os voy a decir por qué. Porque nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se negaban a esta disciplina, a esta obligación, a esta obediencia, porque no tiene nada que ver con el Evangelio. Se resistían inconscientemente a una violación constante de nuestra libertad espiritual. No nos damos cuenta de cuán profundo es el daño ni de hasta dónde llega el engaño, porque los victimarios fueron, en su principio, también víctimas. Y lo único que han hecho ha sido replicar el abuso espiritual que ellos mismos sufrieron, poniéndole ese barniz que se llama sometimiento de la carne, o vencer al viejo hombre, o derivar fortalezas, pues dependiendo de dónde se encuentre uno, pero que no es más que un eufemismo del abuso espiritual. No, la verdad es que esa incomodidad que sentíamos era una respuesta natural y sana inspirada por Dios. Por muy increíble que parezca, estoy totalmente convencida de que esto es cierto. Eso estaba inspirado por Dios, que antes de nada nos creó libres a su imagen y semejanza. El abuso espiritual que se ha sufrido y se sufre de manera sistemática en los entornos evangélicos se agudizó con ciertas prácticas que comenzaron a estar de moda a comienzos de los años 2000, más o menos. Hablaré un poco de esto en los próximos episodios. Pero la cuestión es que en los últimos 20 o 25 años hemos visto un sometimiento de la cultura evangélica, por decirlo así, a los postulados del consumismo más radical. Todo, absolutamente todo lo que respecta a nuestra fe, se ha convertido en un producto que se puede consumir y por lo tanto es un producto que se puede monetizar.
porque nuestros modelos, los que idolatrábamos, eran los modelos empresariales y económicos del éxito, del crecimiento numérico, de la popularidad, todo eso. No eran los modelos bíblicos de la mansedumbre, de la templanza de los primeros cristianos, aunque por supuesto nadie hablaba de esto. De hecho, esto ha ocurrido incluso entre los que tenían las mejores intenciones y la fe aparentemente más pura, porque no dependía de la mala intención de una persona o de un grupo, tanto como de un sistema compartido y aprendido que no estaba funcionando bien desde el principio. Y sé que esto es muy duro de admitir, así que voy a repetirlo otra vez. La cultura evangélica que se ha aprendido y se ha esparcido durante los últimos 20 o 25 años, a duras penas es cristiana. Desde luego no es bíblica. Y es un régimen que ejerce un abuso espiritual sistémico. Con sistémico me refiero a que es un sistema en el que aquellos que se han acostumbrado a sufrir diferentes dosis de abuso espiritual asumen el mando o el liderazgo y como no saben hacerlo de otro modo porque esa ha sido su experiencia, como creen que la fe es eso, ejercen el abuso espiritual sobre los que están en su cargo y repiten el ciclo. Lo que ha pasado en los últimos años es que ya no se puede seguir con ese ciclo. 25 años después, la cantidad de heridos y damnificados es tan grande que el juguete se ha roto. El sistema ya no funciona. El sistema ya no puede seguir absorbiendo ni escupiendo a los disidentes. No nos damos cuenta de ello porque seguimos pensando que las técnicas sectarias, la coerción y el abuso espiritual son cosas que les suceden a otros, que suceden como de manera muy limitada en entornos que están muy lejos de los nuestros. No nos damos cuenta hasta qué punto hemos normalizado el abuso. Hemos normalizado sufrirlo y hemos normalizado también ejercerlo. Y para disimular siempre se ha enseñado, no sé si para disimular, pero siempre se ha enseñado de manera curiosa, que las sectas se caracterizan por lo retorcido de su doctrina. Se hacían, no sé, cursos, talleres, y te decían que las sectas eran esos otros que eran tan raros, que las señales de una secta se detectaban en el credo. Y claro, como esta iglesia, la comunidad o la denominación de cada uno pues tienen las creencias correctas, pues claro, no podía ser una secta. Insistían y enseñaban una y otra vez que las sectas son los otros, que son esos que idolatran a sus líderes, los que tienen esas doctrinas bizarras, pero que como aquí se siguen los credos tradicionales, pues que no puede haber ninguna posibilidad de nada sectario implicado. Pero ¿sabéis una cosa? Esto es falso. Lo que define a una secta no son sus creencias, sino la manera en la que se persuade y se coacciona a los miembros del grupo para controlar su personalidad y su voluntad. Y claro, es que asusta mucho ponerlo en estos términos, porque si definimos el abuso espiritual así, resulta que nos toca mucho más cerca de lo que pensábamos. Yo sé que esto no es fácil. Aunque nos cueste ponerle ese nombre al abuso espiritual y no se quiera llamar así, no hay manera de esconder los síntomas que genera. Puede que se niegue que se llama abuso, puede que se niegue que haya abuso y que se amenace, los líderes se enfaden y pataleen y nos prohíban decir esas cosas y nos señalen y adviertan y todo eso. Pero lo que no se puede ocultar es a los cientos y cientos y cientos de personas crecidas y criadas bajo ese amparo, bajo el amparo de este sistema, que sufren las consecuencias psicológicas, emocionales y espirituales del abuso. Para mí la consecuencia más dolorosa es que te debes acostumbrar a vivir con un malestar interno constante. El abuso es normalizar ese malestar, y ya bastante dura es la vida de por sí. Es muy duro vivir en estos tiempos. Y si la Iglesia, la comunidad, el cuerpo de hermanos en Cristo no es un lugar de refugio y alivio, es que estás sufriendo abuso. Y yo sé que cuesta verlo, pero hay una cosa que tenemos muy clara. Si esta misma relación se da en una pareja, si esa pareja te hace sentir mal, si pasar tiempo con esa persona no es un motivo de alegría, no te sientes cómodo ni relajado cuando estás con él, lo primero que le decimos es, háztelo mirar, sepárate, esto no es normal, esta relación no es buena. Y sabemos ver las señales del maltrato dentro de una pareja y sabemos cómo ponernos en guardia, pero resulta que esas mismas señales, las mismas, pero de nuestra relación con cierta clase de sistemas religiosos, con cierta clase de iglesias o grupos, las tenemos que callar, normalizar y aguantar porque la vida cristiana es así, nos dicen. Es verdad que muchos grupos evangélicos no son sectas en sí. Es verdad que no cabe todo el mundo dentro de esto, todo el mundo evangélico, pues hay alguien que tiene ganas de quejarse. El ser sectario no es una cuestión binaria de sí o no, sino que es todo un espectro de prácticas que forman como un abanico de tonalidades. Hay iglesias a las que no se puede llamar como tal sectas, pero sí tienen prácticas sectarias y coercitivas.
y sí ejercen abuso espiritual, en un grado más menor o en un grado más mayor. Lo hace el líder, lo hace el pastor y lo hacen los miembros entre sí. Y esto es lo que tenemos que empezar a creer, esto es lo que tenemos que empezar a entender. Hay iglesias y comunidades, que las hay, en serio, que no están dentro del espectro sectario. ¿Y sabéis cómo se llama esta clase de iglesias? Sí, lo sabéis. Las insultan, las acusan, las llaman esto, lo otro, atacan a sus miembros, se ríen de ellos, de sus líderes, empiezan a advertir sobre un Dios violento, iracundo y el castigo del infierno ante cualquier variación, cualquiera la que sea, moral, doctrinal, les da igual. Eso es abuso espiritual. Es el abuso espiritual que se ejerce sobre los que acusan. Ellos van y vomitan contra los otros y se vuelven en los acusadores. Muchas veces, y de eso somos testigos demasiado a menudo, de manera muy ridícula, sobre todo en las redes sociales. Y hay una cosa muy importante en todo esto. Da igual de qué denominación, trasfondo o credo sea la Iglesia, que el abuso espiritual es algo transversal a todas ellas. Lo digo porque hay mucha gente que se siente muy tentada de decir, no, el abuso se da en las iglesias pentecostales, o no, el abuso se da en las iglesias calvinistas. Pero no, ¿sabéis qué? El abuso se da en todas las iglesias, en cualquier tipo de iglesia. Y en todas las denominaciones hay ejemplos de iglesias sanas y libres. Porque el abuso no depende de la denominación o de la creencia. El abuso depende de qué clase de personas están al mando. El sistema de la Iglesia Evangélica Occidental de este momento de la historia ha creado un ecosistema en el que gente con rasgos narcisistas y psicópatas, en vez de sentirse interpelada por la comunidad y ser llamada a mirárselo, a serenarse y a cambiar, se sienten animados a asumir los puestos de liderazgo. Se les considera gente carismática y capaz, en vez de lo que realmente son, gente narcisista y sociópata. Y es asombroso lo común que es esto, y resulta que es la raíz de gran parte del problema. No importa cuál sea el testimonio del pastor o del líder, su mansedumbre, sus muestras de amor a los demás, todo eso da igual. Lo que importa en estas iglesias, en este tipo de sistemas, es que este tipo tenga carisma, que sepa predicar bien, que sepa estar encima de un escenario, que atraiga a la gente de alguna manera. Eso se le debe llamar el don del evangelismo, pero ya hablaremos de eso. Y entonces da igual su mensaje, da igual que su modo de vida esté envenenado. Da igual que oculten cosas y que resulte rara su manera de relacionarse con los demás porque tienen rasgos narcisistas y sociópatas. Y entonces pues son personas raras. Da absolutamente igual porque consiguen el objetivo de tener la iglesia llena, de tener el negocio funcionando. A esta gente que, si de verdad se siguiera el consejo bíblico, habría que dejarlos a un lado y reeducarlos en el amor de Jesús, en cambio, con su sociopatía y su narcisismo normalizados, se les da toda la autoridad sobre todos los aspectos de esa comunidad de fe. Y más aún, se les da el poder del púlpito. El ego de esta clase de líderes no se sacia nunca. Y desde el púlpito, que es un lugar de poder, empezarán a devorar todo lo que encuentran a su paso y arrasarán con cualquier persona que se les ponga delante y con cualquiera que les intente llevar la contraria o silenciar. Y querrán hacernos creer que esa miseria espiritual que ellos imparten es el reino de los cielos. Vez tras vez ese es el patrón que se da. En los casos tan sonoros que hemos conocido en los últimos años, ya hemos hablado muchas veces de lo de Ravi Zacarías, de lo de John MacArthur, da igual. Pero es que también se da en otros casos que casi es que ni nos atreveríamos a llamar sistemas de abuso, porque son las iglesias pequeñas, locales, y todo esto se da en las relaciones cotidianas y domésticas, y lo tenemos tan normalizado que nos cuesta mucho llamarlo por su nombre. Ocurrió que el sistema evangélico se saturó de víctimas y llegó un momento que comenzó a vomitarlas. Y el patrón de los líderes de esas víctimas siempre es el mismo. Parecen muy santos, muy virtuosos. Utilizan el lenguaje adecuado, saben utilizarlo y saben hablar de los temas adecuados. Pero utilizan técnicas coercitivas y sectarias de control para mantener a todo el mundo dentro del grupo, para callar cualquier duda o crítica. Y da igual en qué condiciones emocionales o espirituales suceda eso, les da igual en qué condiciones esté la gente que se congregue ahí, porque lo que quieren es tenerlos controlados. Lo que quieren es que esa gente les siga sirviendo para su fin, que es el de seguir alimentando su ego y seguir alimentando sus ansias de poder. Por si a alguien le queda duda de que algo así de terrible pueda ser tan verdad y esté tan extendido, pondré un ejemplo muy claro y todos lo vamos a entender. Cuando más evidente se ha hecho esta epidemia de deconstruidos, por decirlo así, ha sido después de la pandemia. Sé que no es fácil percibir la causa y el efecto si se tenía normalizada esta vida cristiana tan desagradable. Lo que ocurrió fue que en 2020, cuando llegó la pandemia, todas las iglesias tuvieron que cerrar y la gente pues tuvo que dejar sus actividades y sus cultos dominicales y lo tuvieron que hacer todos, obligatoriamente. Y entonces pasaron cosas.
Las comunidades que eran sanas, bastante sanas, donde la gente se trataba con libertad y amor cristiano genuino, estas a las que se suele insultar, lo pasaron un poco mal y cuando se levantaron las restricciones no tuvieron ningún problema y tenían realmente ganas de volver a reunirse y de verse en persona. Pero había otras comunidades que eran muchas y eso era lo extraño del caso. El caso es que de repente la gente no tenía ninguna gana de volver a la iglesia. Era como una especie de epidemia. Y claro, te decían que si era el cansancio post-pandemia, que si esto, que si lo otro, pero todas coincidían en algo bastante curioso y es que todas estas comunidades se vivían en un lugar u otro de ese espectro, de ese abanico sectario y coercitivo. Y resulta que las personas que habían estado ahí dentro, mientras estaban en la vorágine de las actividades, de los cultos, de la obediencia, de la disciplina, no se habían dado cuenta. Pero en aquel parón obligatorio, de repente se dieron cuenta de que, pues por una broma de la historia, durante unos meses habían sido libres. Durante unos meses habían tenido toda su voluntad espiritual a su control. Lo que querían hacer, a dónde querían ir, a dónde no querían ir, qué querían ver, qué querían escuchar, qué no querían escuchar. Habían saboreado la verdadera libertad que les pertenece por ser criaturas de Dios. Sin obligaciones, sin control del tiempo, ni control de las emociones, ni control de la moral. Y se dieron cuenta de que había una herida enorme, sangrante, que tenía forma de dudas, de crisis de fe y de incomodidad general. Y que desde ahí no podían volver a la iglesia. Muchos no tenían en ese momento recursos ni vocabulario para expresar lo que les estaba ocurriendo, pero cuando hablaban con otros se daban cuenta de que el sentimiento era común. De repente empezó a haber mucha gente a su alrededor con la misma sensación. No sabían cómo llamarlo, pero es que no podían volver a la iglesia. Y no había nada, ni las amistades, ni los compromisos, nada, que les mereciera la pena para volver a meterse dentro de ese círculo del culto dominical, de las actividades de la iglesia y de la obligación constante. En estas comunidades, quienes lo pasaron realmente mal fueron los líderes y los pastores que de repente, y esto lo hemos visto todos, de repente se enfadaban, pataleaban, amenazaban desde los púlpitos, desde las plataformas y desde donde pudieran. Micrófono en mano empezaban a llamar deconstruidos como insulto a los que tomaban la decisión de que no querían seguir bajo su autoridad, no querían seguir yendo a esa iglesia y necesitaban un tiempo para pensar y entender qué les estaba ocurriendo. Cuando de repente la gente dejaba de obedecerles, dejaba de estar bajo su autoridad, bajo su mandato, amenazaban con un montón de clases de infierno y metían todo el miedo que podían. Pero yo creo que en el fondo los que más miedo tenían eran ellos mismos. Todo el sistema de estos líderes con rasgos narcisistas, sociópatas, psicópatas, se basa en replicar las formas abusivas que ellos han sufrido antes. Y ahora se benefician de ese abuso, se benefician de él de una u otra manera. Si la gente ya no va a la iglesia, no ofrenda, sin las ofrendas, sin el tiempo que invierten en las actividades, los templos, los locales, los ministerios, pues de repente ya no se pueden mantener en pie. Y de ahí es de donde se alimenta el ego de estos líderes. De repente todo el sistema tiene los pies de barro y aparenta ser muy débil. Y la gente ya no está interesada en escuchar sus predicaciones ni en invertir su tiempo en sus ministerios. Y ellos pierden influencia y pierden poder. Y eso, para alguien con estos rasgos narcisistas, que está acostumbrado a alimentar su ego domingo tras domingo detrás de un púlpito, es sencillamente aterrador. Y la respuesta a ese miedo es amenazar con ira y con destrucción y con condenación de parte de Dios. Utilizar cualquier técnica posible de coacción, todo lo que han aprendido durante tantos años de abuso espiritual normalizado, para hacer que la gente no se vaya de las iglesias, sea como sea. Ha habido un enorme éxodo de cristianos durante y después de la pandemia, porque sencillamente fue la primera vez que muchos se dieron cuenta de que podían ser libres y no pasaba nada. Ninguna de las amenazas que se habían dicho desde el púlpito se cumplía. Si ya no obedecían al pastor, si ya no estaban sirviendo en la iglesia, pues resulta que Dios no les quitaba las bendiciones. Resulta que su vida espiritual no se estropeaba, sino que parecía mejorar. La vida seguía y el evangelio seguía vivo en sus vidas. Y de repente se daban cuenta de que no necesitaban la iglesia para ser cristianos, no necesitaban esa iglesia para relacionarse con Dios. Y insisto, se los llama deconstruidos, pero yo prefiero llamarlos como realmente son, supervivientes del abuso espiritual. Solo que no lo sabían, no sabían que lo suyo tenía ese nombre. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino. La próxima semana seguimos hablando de esto. Hasta luego.